Hola a todos. En esta ocasión quiero hablarles del movimiento de caída libre. Vamos a conceptualizar con respecto al movimiento de caída libre. Muchas veces lanzamos objetos hacia arriba y los lanzamos formando cierto ángulo, como se muestra aquí con este simulador. Lanzamos un objeto, un borrador hacia un compañero, un lápiz, pateamos un balón y estos describen trayectorias curvilíneas o curvas, en este caso para un movimiento parabólico. Pero si se da el caso que lo lanzamos algo más vertical, miren que la trayectoria cada vez se va cerrando más la curva, hasta que suponemos que hacemos un lanzamiento totalmente hacia arriba. Entonces aquí este es el caso especial de movimiento en la vertical o movimiento de caída libre. Vamos a entender el movimiento de caída libre cuando lanzamos, en este caso a través del cañón, verticalmente hacia arriba un objeto y regresa por la misma trayectoria, regresa por la misma línea de acción. Entonces, este es el movimiento de caída libre, cuando dejamos caer una piedra, dejamos caer cualquier cuerpo verticalmente hacia abajo, estamos refiriéndonos al movimiento de caída libre. Igual, si disparamos un cuerpo hacia arriba, sube y baja por allí mismo. No es el caso particular que si lo lanzamos sin tener en cuenta el ángulo, miren que aquí en este caso sube y baja, ya no es el movimiento vertical, ya este es un movimiento parabólico que más adelante pues lo vamos a estudiar también. Entonces el caso particular es cuando lancemos verticalmente hacia arriba un cuerpo y regrese por allí mismo, o cuando se deje caer un objeto, por ejemplo desde la azotea de un edificio. Ese es el caso del movimiento que estamos estudiando aquí. El movimiento de caída libre, como su nombre lo indica, está dado por la aceleración de la gravedad. La gravedad terrestre, que es la que atrae, es la fuerza de gravedad que atrae los cuerpos hacia abajo, en el eje Y negativo. Entonces esa fuerza produce una aceleración, la aceleración de la gravedad. La razón por la cual un cuerpo, cuando es disparado verticalmente hacia arriba y se regresa, es porque hay una fuerza, y esa fuerza es la fuerza de la Tierra, con que la Tierra trae los cuerpos hacia abajo, y por eso el cuerpo sube hasta cierta altura y luego regresa. Entonces, ese es el caso de nuestro movimiento de caída libre. A veces hemos observado cómo se lanza un paracaidista de un avión y cae verticalmente, pero aquí en estos casos siempre está actuando la fuerza de la resistencia del aire. En nuestro caso particular no vamos a tener en cuenta la fricción con el aire en el momento de caída libre o lanzamiento vertical hacia arriba. Vamos a limitar el problema. Sabemos bien que la gravedad actúa en el eje Y negativo. ¿Qué ocurre allí? Que cuando dejamos caer un cuerpo verticalmente hacia abajo, el cuerpo comienza a incrementar su velocidad de acuerdo con el valor de la gravedad. Ustedes saben muy bien que el valor de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pero para simplificar nuestro análisis vamos a utilizar el número entero, la redondeamos a 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa? Que por cada segundo que dure cayendo el cuerpo va ganando 10 metros por segundo. Al primer segundo gana 10 metros por segundo, al siguiente, a los 2 segundos 20, a los 3 30, a los 4 40, a los 5 50, a los 5 y medio 55, a los 6.5 65 y así sucesivamente en la medida que dejamos caer el cuerpo. Pero si se trata que lo lanzamos verticalmente hacia arriba, pues en la medida que va subiendo va perdiendo velocidad en la misma proporción que cuando va cayendo, que va ganando. Mientras cae, gana de 10 en 10. Mientras sube, pierde de 10 en 10 por cada segundo que transcurre. Entonces, este es un caso especial de movimiento variado, salvo que para los problemas que susciten aquí, no nos van a pedir el valor de la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, sino que ya ese es un dato que está dentro de las condiciones iniciales del problema. Entonces, este es un movimiento en la vertical o movimiento acelerado, el caso especial de movimiento de caída libre. Existen las ecuaciones de movimiento de caída libre que son las mismas ecuaciones de movimiento variado. Aquí se las muestro.
sabemos que aceleración es b final menos b inicial sobre tiempo. Entonces cambiamos la a por g y tenemos que g es igual a b final menos b inicial sobre tiempo. Haciendo un despeje aquí de la ecuación con respecto a bf, tiempo pasa a multiplicar, bi pasaría a sumar. Nos queda que la ecuación b final es igual a b inicial más gravedad por tiempo. En los casos de caída libre siempre vamos a utilizar la gravedad negativa porque la gravedad actúa en el eje y negativo. Asimismo, para las otras ecuaciones, el caso de x, como es un movimiento en la vertical, en vez de utilizar x, vamos a utilizar y, que es una convención más adecuada para el recorrido en el eje y. Igual para esta otra ecuación, x igual b inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. En vez de x utilizamos y y en vez de a, la aceleración, utilizamos g, que es la aceleración de la gravedad. La otra ecuación, donde va 2 por a por x, sería 2 por g por y. Miren que la estructura matemática de las ecuaciones no cambia. Simplemente se cambió x por y la aceleración por g. Y de allí pues vamos a trabajar los diferentes problemas que sean necesarios, en este caso el movimiento de caída libre. Siempre tengamos en cuenta que en estos casos no vamos a utilizar la fricción con el aire. Esa fricción con el aire vamos a descartarla totalmente. Por ejemplo, si lanzamos el cuerpo y queremos ver el vector fuerza gravitacional, aquí lo observamos, esta línea negra, miren que siempre es la misma, siempre en el lanzamiento esa fuerza se conserva constante, en la fuerza gravitacional. Aquí hay otra fuerza que se observa, que es la fricción con el aire. Vamos a quitar esa fricción, que es el coeficiente de arrastre aquí en el simulador. Si quitamos eso, entonces ahí está. Sube un poquito más porque no tenemos en cuenta la fricción con el aire, como es el caso particular de los problemas que vamos a estudiar más adelante. Entonces, un disparo verticalmente hacia arriba de un cuerpo no se tiene en cuenta la fricción con el aire. En este caso no va a importar el diámetro del cuerpo. Miren que aquí hay un diámetro de 0,8, se dispara ese cuerpo. Miren que alcanza cierta altura. Si bajamos ese diámetro a 0,4, 0,5 por ejemplo, volvemos a disparar, el cuerpo sigue llegando al mismo punto. O sea que en este caso, cuando no se tiene en cuenta la fricción con el aire, no importa el diámetro del cuerpo ni importa tampoco la masa. Sigo cambiando aquí el diámetro a 0,2. Miren que el cuerpo sigue llegando a la misma altura. También si la masa es 2 kilogramos, sigue llegando a la misma altura. Si la masa la cambiamos nuevamente a 4 kilogramos, el disparo sigue siendo el mismo. Entonces, conclusión. Para un movimiento en la vertical, siempre que no se tenga en cuenta la fricción con el aire, el cuerpo va a alcanzar la misma altura sin importar el diámetro de este ni la masa que él tenga. La altura va a ser el mismo. Obviamente la altura va a depender de la velocidad inicial del disparo. Aquí estamos utilizando una velocidad inicial de 18. Si cambiamos esa velocidad, pues obviamente el cuerpo va a alcanzar una menor altura. Aquí está, por ejemplo, para 15 metros por segundo el disparo, la altura es menor. Si disminuimos a 10, por ejemplo, la altura sigue siendo cada vez menor, pero si la velocidad se incrementa, entonces el disparo o la altura que alcance el cuerpo es más grande. Entonces, es para aclararles que no importa la masa del cuerpo, no importa el diámetro del cuerpo, porque estamos utilizando una fricción cero. Es decir, no estamos teniendo en cuenta la fricción con el aire o la fuerza de la resistencia del aire. Si observamos con el simulador cómo afecta la resistencia del aire, pues podemos observar unos datos. Por ejemplo, para una velocidad de 15 y un coeficiente de rozamiento de 0,2, por ejemplo, allí 0,20, si hacemos un disparo, miren la altura que alcanza el cuerpo, aquí, en este punto. Ahora, si esa fricción la vamos aumentando el doble a 0,4, por ejemplo, a 0,40, y hacemos el mismo disparo con la misma velocidad, miren que ahora alcanza un valor
menor. Entonces, eso es cuando se tengan en cuenta los coeficientes de rozamiento con el aire. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa me toca decirles aquí? Bueno, la velocidad que lleva el cuerpo en el disparo es velocidad en el eje Y. Miren ese vector verde, esa flecha verde que está allí. Miren cómo se incrementa, sale grande cuando se produce el disparo. Vamos a colocarlo aquí lento. Sale grande y se va disminuyendo hasta hacerse cero en el punto más alto. Luego comienza a aumentar hacia abajo. O sea, se vuelve negativa cuando va cayendo. Mientras va subiendo es positiva y va perdiéndose hasta hacerse cero la velocidad en el punto más alto. Cuando llegue al punto más alto se hace cero y luego comienza a cambiar la dirección de ese vector velocidad. Miren aquí, vamos pausando aquí. Miren que ahí se va disminuyendo hasta hacerse cero en el punto más alto. Cuando ya va a comenzar a caer, cambia el vector la dirección y comienza a aumentar la velocidad, pero en forma negativa hasta llegar nuevamente al punto más bajo de la trayectoria del cuerpo. Entonces, hasta aquí la parte conceptual de caída libre. Espero les haya servido de mucha ayuda el video.